Hay muchísimas personas que están pasando por momentos difíciles en lo económico. Mucha gente nos escribe, mucha gente se conecta con nosotros para que oremos por sus finanzas. En nuestra iglesia tenemos un centro de oración, el cual muchísimas personas llaman, no solamente en Estados Unidos, sino también de Latinoamérica, pidiéndonos oración por problemas financieros. Y yo te digo a ti, cuando tú estás confrontando problemas financieros, tú tienes dos opciones. O te sientas a lamentarte de tu situación o tomas la decisión de creerle a Dios y de confiar en Él. Tú no puedes depender de la economía del mundo. Tú tienes que aprender a depender de la economía de Dios, la economía bíblica. ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? ¿Sabías tú que la Biblia habla más de las finanzas que del cielo? En la palabra de Dios hay provisión, hay promesa, que cuando tú estás atravesando problemas difíciles, problemas económicos, Dios siempre tiene una salida. Y Dios dice que Él es Jehová Jireh, tu proveedor. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada es nada, no te va a faltar provisión, no te va a faltar salud, no te va a faltar paz, porque Él es tu Señor, tu Dios, y nada te faltará. Esa es una promesa que tú tienes que creer. Yo quiero leerte hoy en la Biblia, en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Voy a leer del versículo 12 al versículo 15, que dice así. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías, el profeta Elías, le dijo, no tengas temor. Eso es importante, ¿verdad? Porque siempre cuando estamos pasando por una prueba, por falta, por problemas económicos, problemas de salud, caemos en temor. Y mira, lo primero que él le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dios proveyó sobrenaturalmente, una provisión sobrenatural para esta viuda y para su hijo. Ella fue obediente a la instrucción del profeta. Yo quiero decirte a ti que cuando tú eres obediente a la instrucción de Dios y tú aprendes a depender de Dios en tu área económica, Dios sobrenaturalmente va a proveer para ti. Va a proveer para ti un trabajo, va a proveer para ti lo que sea, porque tú eres su hija amada, tú eres su hijo amado. Y cuando tú confías en Él, Dios te va a respaldar, igual que tu hijo. Tu hijo confía en que tú vas a pagar la renta. Tu hijo no se preocupa si tú vas al supermercado y traes comida. No se preocupa porque está confiando en ti. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Y estos son tiempos difíciles de prueba en el área económica. Pero la Biblia dice en el Salmo 37, verso 19, que en tiempos difíciles el pueblo de Dios será prosperado. Y en épocas de hambre, el pueblo de Dios tendrá en abundancia. Tú eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Y esta promesa yo se la recuerdo a Dios. Señor, gracias, porque tu palabra dice que en tiempos difíciles yo voy a ser prosperada y que en épocas de hambre yo voy a tener abundancia. Entonces, ¿qué voy a creer yo? ¿Qué voy a declarar yo? ¿Lo que me está pasando que no me gusta o lo que dice la palabra de Dios? Y entonces, ¿qué es lo que tú le a qué es lo que tú le vas a dar peso? ¿Qué es lo que tú le vas a dar valor? ¿A lo que te está sucediendo o a lo que dice Dios? Si lo que te está sucediendo no te gusta, no lo declares. Porque si tú quieres cambiar esa situación, tienes que hablar diferente, tienes que creer diferente, tienes que declarar diferente. Declarar que lo que dice Dios, que Él es tu proveedor, que nada te faltará.
¿Qué es lo que dice Dios? Que Él es mi pastor, nada me faltará. Que Él es Jehová Jireh, el que suple todas mis necesidades, mi proveedor. Y Dios va a proveer para ti. Entonces, no puedes dejar de sembrar, porque si dejas de sembrar, nunca vas a obtener cosecha. Tenemos que aprender que en tiempos difíciles tenemos que sembrar. Sembrar, ¿por qué? Porque Dios va a proveerte, va a multiplicar tu dádiva. En el monte, cuando Jesús estaba enseñando, dice que había una gran multitud, había más de 5,000 personas. Y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, el pueblo lleva aquí ya varias horas y tienen hambre. ¿Qué hacemos? No hay comida para todas estas personas. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Dijo, pero Señor, aquí en el medio del desierto, ¿de dónde vamos a sacar comida? Y un niño sembró 2 panes y 5 peces que tenía. Y eso, puesto en las manos de Dios, el Señor oró y hubo una multiplicación maravillosa. Igual que hubo multiplicación para esta viuda. Aquí el Señor le dijo, no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite. La provisión de Dios te alcanza, la provisión de Dios te intercepta. Dios multiplicó los panes y los peces y comieron y fueron saciados y sobraron 12 cestas. ¿Quién se llevó la cesta? Bueno, el niño, que fue el que sembró lo que él tenía, los 2 panes y los 5 peces. El niño tuvo multiplicación porque él sembró. Cuando tú siembras y tú le crees a Dios y no tienes temor, yo te digo a ti que Dios mueve los cielos, Dios mueve lo que sea para proveerte a ti milagrosamente. Yo lo he visto en mi vida. El día de nuestra boda, el día que Alberto y yo nos casamos, nosotros nos casamos un 14 de febrero y el día 1 de febrero teníamos que pagar la renta de la iglesia. Eran $2,500 en el año 1986. Eso era mucho dinero. Y nosotros no sabíamos cómo Dios iba a suplir para pagar la renta de la iglesia. La boda, hicimos una boda pequeña en el salón de ahí de la iglesia. Pero Alberto siempre me decía, no te preocupes, que el Señor va a proveer, que Dios va a proveer. Mire, llegó una persona, un joven, que Alberto había ayudado a principios de la iglesia. Y ese muchacho vino con un sobre y nos regaló un cheque para nuestro regalo de bodas. Y era la cantidad exacta que teníamos que pagar de renta. Yo vi ahí yo vi la provisión sobrenatural de Dios. Eso nunca se me ha olvidado, porque eso para mí es un memorial. Que estábamos $2,500 cortos para pagar la renta y que ese hombre fue movido por Dios para que nos hiciera ese regalo. Nuestra primera siembra como casados fue sembrar para pagar la renta de la iglesia. Y Dios siempre ha provisto para nosotros. Siempre hemos visto la mano sobrenatural de Dios proveer en momentos difíciles, porque le hemos creído a Dios. En tiempos difíciles, el pueblo de Dios será prosperado. En épocas de hambre, el pueblo de Dios tendrá en abundancia. Así que para de quejarte, para de lamentarte, para de declarar lo que te está sucediendo y comienza a hablar la provisión de Dios. Comienza a declarar las promesas de Dios, porque en la medida que tú declares y tú le creas a Dios, eso es lo que va a tomar lugar. Dios va a mover a quien sea para bendecirte y traer provisión para ti. Gloria a Dios. Espero que hayas recibido esta palabra, que Dios te haya podido ministrar a través de mi testimonio, del día de nuestra boda, de nuestro testimonio, de lo que es sembrar y honrar a Dios y creerle a Dios y confiar en Dios. No de palabra, sino de hechos. Nuestra primera siembra de casado fue honrar y bendecir la obra de Dios. Y nunca nos ha faltado. No ha escaseado el aceite y no ha escaseado la harina. Siempre hemos visto la mano sobrenatural de Dios proveer para nosotros. Gloria, y para nuestro ministerio. Gloria a Dios. Bueno, si este mensaje ha sido de bendición para ti y no te has suscrito a mi canal de YouTube, pues hazlo. Y también comparte esto con otras personas que a lo mejor están pasando por un momento económico difícil, por una situación financiera difícil, para que pongan su confianza en Dios y no en el sistema.
no en el sistema del mundo, sino en el sistema de Dios. ¿Qué dice el sistema de Dios? Siembra y siempre vas a tener cosecha. Bendiciones para ti.